Hola comunidad, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este episodio donde la realidad y la ficción se entrelazan entre sí para dar vida a las historias más escalofriantes ocurridas en las sombras del metro de la Ciudad de México. Un lugar que, aunque millones de personas lo transitan a diario, no todos son testigos de los secretos que éste esconde. Hoy, pondremos a prueba tu escepticismo con estas historias que estamos seguros te erizarán la piel. Si no estás lo suficientemente listo para escuchar estos relatos de terror, es momento de buscar otro contenido más adecuado para ti. Pero si tu valentía es suficiente para continuar, entonces, acomódate en tu lugar favorito, agudiza tus sentidos, colócate los audífonos para tener una mejor experiencia y sumérgete en esta noche perpetua. Buenas noches, comunidad. Yo trabajo para una cadena de cines muy importante. La noche en que me ocurrió esto, hubo un estreno muy esperado por la gente. Uno de esos eventos que abarrotan las salas y de tanto ajetreo, hacen que el tiempo se pase volando. Había sido una noche intensa. El bullicio, las risas, los murmullos de emoción llenaban las salas del cine. Como necesitaba dinero para unos pendientes, decidí quedarme más tiempo para apoyar a mis compañeros, sabiendo que cada hora extra que trabajara formaba parte del dinero que necesitaba para cubrir mis gastos. Cuando finalmente decidí terminar mi jornada, pues el cansancio se apoderaba de mí, salí del complejo de cines. Cuando salí a la calle, percibí una sensación de soledad que contrastaba con la vitalidad dentro de las salas del cine. Había acordado con mis jefes que solo trabajaría hasta las 11 de la noche, pues el trayecto hacia mi casa era largo, y mi medio de transporte más eficaz era el metro, en el cual, según mis cálculos, demoraría 45 minutos aproximadamente en llegar hasta mi casa. Salí del trabajo minutos después de que el reloj marcara las 11 de la noche. Caminé hacia la estación Centro Médico, la cual me quedaba aproximadamente a 10 minutos a lo mucho caminando. La ciudad parecía estar envuelta en una atmósfera tranquila pero escalofriante. Las calles que durante el día están llenas de vida, ahora parecían lúgubres y desoladas. Llegué al metro, donde por fin abordé el vagón que me acercaría a mi destino después de un día tan caótico. Quienes han usado este transporte sabrán que es común que a estas horas el metro esté casi vacío. La sensación de estar solo de noche en esos pasillos es ligeramente depresivo. Esta estación que durante el día recibe infinidad de personas que transporta por sus entrañas, a estas horas parecía un lugar completamente abandonado. El vagón, al igual que los pasillos, estaba vacío, y solo el eco del túnel hueco resonaba en el interior del tren, haciendo que la soledad se hiciera cada vez más presente. La luz blanca y fría de las lámparas fluorescentes iluminaba con destellos el desolado vagón. Me acomodé en un asiento mientras esperaba llegar a la estación Chabacano para transbordar a la línea 8, pues mi casa queda cerca de la estación UAM-I. Finalmente, el metro llegó a Chabacano. Bajé las escaleras mecánicas hasta el cambio de línea, y justo cuando subía los últimos escalones, escuché el típico y estridente ruido que hacen los trenes al llegar. Corrí levemente para alcanzar el convoy, subí al vagón, y noté que había pocas personas a bordo, lo cual era normal a esa hora. Me dirigí hacia uno de los asientos vacíos, y me acomodé. Me coloqué mis audífonos, dejándome llevar por la música, dejando que el traqueteo del tren me meciera al ritmo de los acordes en mis oídos. Miré las estaciones en la calcomanía dentro del vagón, como si no supiera de memoria el trayecto, y cerré los ojos con esa comodidad que solo quienes usan el metro a diario pueden entender. Al llegar a la siguiente estación, abrí los ojos, y fue entonces cuando la vi. Era una chica sentada sola al otro extremo del vagón. Era hermosa, casi irreal. Tenía el cabello largo y oscuro, y sus ojos brillaban como dos luceros. Su mirada me dejó hipnotizado, aunque me pareció muy extraño ver a alguien tan hermosa viajando sola en el metro y más a esas horas de la noche.
Quizás volvía de alguna fiesta o de una reunión tardía, o del trabajo igual que yo. Su belleza era realmente impactante. Al principio, intenté no hacer caso de su presencia, teniendo en cuenta que no era apropiado mirarla demasiado. Sin embargo, no podía evitar realizar miradas de vez en cuando en su dirección, tratando de captar algún indicio de atención por su parte. Ella tenía algo que atrapaba miradas de una manera casi hipnótica, algo que no lograba comprender del todo, como si una fuerza sobrenatural te obligara a mirarla. De repente, ella me sonrió, y esa sonrisa fue suficiente para que mi corazón comenzara a latir más rápido por la emoción que generaba en mí. Su sonrisa era aún más atrayente que su mirada. Sentí una extraña mezcla de emoción e inquietud al mismo tiempo. Inesperadamente, la chica se levantó y, para hacer más grande mi asombro, caminó hacia mí. Se sentó a mi lado y comenzó a platicar conmigo como si me conociera de toda la vida. «Hola, ¿qué haces por aquí tan tarde?», me preguntó con su voz que tenía un tono que embelesaba mis oídos. Comenzamos a platicar, y la conversación fluyó de manera tan natural que me hizo olvidar lo extraño de la situación. Me sorprendió lo rápido que habíamos iniciado la conversación y, más aún, la química que hubo entre nosotros desde el inicio. Pero también me sentía afortunado, pues no todos los días una chica tan atractiva se te presenta de esa manera, y mucho menos en un lugar como el metro. Me sentía de lo más contento mientras ambos reíamos y charlábamos como viejos amigos, tanto que me olvidé del cansancio y del estrés del trabajo. Algunas personas en el vagón nos miraban de reojo, la mayoría eran hombres. Supuse que todos en ese momento sentían cierta envidia por mí, querían estar en mi lugar. Sin embargo, la risa de la chica, su tono de voz y su presencia me hicieron olvidar esas miradas inquietantes. Después de un rato, ella me hizo una propuesta que me dejó muy sorprendido. «Yo ya casi bajo. Vivo cerca de la estación Apatlaco», dijo mirándome a los ojos y tomándome de las manos. «¿Por qué no me acompañas a mi casa? Te invito a una copa. Seguimos platicando y pues vemos qué pasa. ¿Te late?», me incitó con una sonrisa que me derretía. Estaba tan embelesado con su belleza que no dudé en aceptar su invitación. Parecía una oportunidad única y no iba a desaprovecharla. Aunque sentía cierto temor, la manera en que me había hecho sentir me llevaba a imaginar lo que estaba a punto de suceder. No lo podía creer. Me sentía como en un cuento de hadas. Quería vivir el famoso «y vivieron felices para siempre». Todo era tan perfecto que parecía irreal. Bajamos juntos de la estación Apatlaco y mientras caminábamos hacia los torniquetes de salida, seguíamos riéndonos como locos. Estábamos a punto de cruzar los torniquetes para salir de la estación, cuando un policía se acercó a mí abruptamente. Me detuvo de una manera tan ruda y tenía una cara de preocupación que me sacó mucho de onda. «Disculpe, joven», dijo el oficial. «Necesito hacerle una inspección de rutina». Esto me pareció muy extraño, pues no entendía el por qué me estaba deteniendo y nunca, en todo el tiempo que tengo de viajar en metro, me había sucedido. Mi joven acompañante frunció el ceño, evidentemente molesta por la situación, lanzándome una mirada como preguntándome «¿Qué hiciste?». El policía me miró directamente a los ojos con una seriedad que imponía y me pidió que me acercara a él. Cuando lo hice, me susurró algo en el oído que me hizo saber que algo no estaba del todo bien. En ese momento, sentí como si alguien moviera el piso bajo mis pies y me hiciera tambalear, nublándome la vista como si de un mareo se tratara. «No sigas con ella», me dijo en un tono tan bajo que apenas alcancé a escuchar. «Quédate conmigo y deja ir a esa mujer», insistió. «Ella no es lo que parece. Y no es la primera vez que intento salvar a alguien de su hechizo. Es una bruja. Siempre intenta engañar a hombres con su supuesta belleza para capturarlos. Hace que se enamoren de ella, para luego robarles su juventud y convertirlos en esclavos. No caigas en sus engaños», me repitió el policía. Las palabras del oficial me cayeron como un balde de agua helada.
Tenía el cuerpo inmovilizado, pero a pesar de ello, estaba consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Como si en ese momento me hubiera despertado de un largo sueño. Parecía que en ese momento no era capaz de comprender un sencillo concepto de 2 más 2 son 4. Pero de repente, todo a mi alrededor se volvió más claro que nunca. Volteé a mirar a la chica y me quedé sin palabras ante lo que vi. La joven hermosa que antes había conocido en el vagón ya no existía. Una mujer vieja y demacrada, con la piel arrugada y pálida, estaba frente a mí. Sus ojos, que antes parecían hermosos, ahora eran 2 huecos vacíos pero llenos de maldad a la vez. Ella me miraba con una expresión que mezclaba desprecio y furia. El cuerpo se me congeló por el miedo, y una sonrisa retorcida revelaba los dientes amarillentos y podridos que adornaban su horrible rostro. La mujer lanzó una carcajada que resonó por toda la estación. Un sonido que parecía provenir del inframundo. Luego, con una velocidad inusual, lanzó un grito estridente hacia el policía. Antes de que pudiésemos reaccionar, huyó rápidamente. Su figura se desvaneció en la oscuridad de la noche. Corrí hacia el barandal en la dirección donde se había ido, pero no había rastro de ella. El policía me jaló del brazo, obligándome a mirarlo. «Ten cuidado, muchacho», dijo con una voz áspera. «Esas cosas no son lo que parecen. No te dejes engañar por la apariencia de estas brujas». Solo alcancé a sentir con la cabeza, aún en estado de shock, agradecido con el hombre por haberme salvado de un destino que parecía peor que la muerte. Me despedí del oficial y rápidamente bajé las escaleras que conducían al andén, pues escuché el pitido del último tren que era mi última oportunidad de llegar a casa. Con el corazón casi saliendo de mi pecho, abordé el tren y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Trataba de explicar con claridad en mi mente lo que había sucedido. Llamé a mi casa para pedirle a mis padres que fueran por mí al metro, lo cual, en mí, era inusual. Mis padres notaron mi estado de pánico cuando me vieron salir de la estación y apenas alcancé a contarles. Me llevaron con una señora, una vecina que hace limpias y sin hacer preguntas. Me hizo un ritual. Susurraba oraciones de protección. Esa noche, me quedé dormido apenas toqué la cama mientras el miedo y la fatiga me vencían. Cabe resaltar que jamás volví a salir tan tarde del trabajo. Semanas después, mi familia y yo nos mudamos y nos cambiamos totalmente de rutina. Afortunadamente, ya no tengo que pasar por aquella línea del metro. Aquella experiencia me dejó marcado, y aunque trato de no pensar en ello, de vez en cuando, el recuerdo de aquella noche de repente vuelve a mí. Soy consciente de que esa experiencia fue aterradora, pero fue un aviso, una advertencia de los peligros ocultos que hay en la oscuridad de la ciudad. En el cine también hay secretos y misterios. Tengo algunas historias que han sucedido en mi trabajo y me gustaría contarles, pero esas las dejo para otra ocasión. Gracias por escucharme y buenas noches. Ya hace casi más de 10 años que trabajo en una empresa cerca de la Bolsa de Valores, sobre Reforma. Y en las primeras semanas de haber entrado a trabajar ahí, constantemente me quedaba en los cierres de mes hasta altas horas de la noche a terminar mis pendientes, pues aún no tenía la pericia suficiente para hacer varias cosas a la vez. Aunque esta experiencia me hizo desear nunca haberlo hecho. Eran los últimos días del mes de marzo, un mes fuerte para la empresa. Cuando finalmente apagué la computadora, la oficina estaba vacía. El reloj frente a mí marcaba las 10:45 p.m. Había sido un día largo y lleno de reuniones interminables y un sinfín de pendientes que se habían acumulado para el cierre de mes. El trabajo atrasado me había obligado a quedarme hasta tarde, mucho más de lo que a mí me hubiera gustado. Sabía que tenía que haberme ido hace bastantes horas, pero mi sentido de responsabilidad no me dejaba tranquilo y me mantuvo prácticamente pegado al escritorio. Salí de la oficina cerca de las 11 de la noche.
El cansancio invadía cada fibra de mi ser. Todo lo que deseaba en ese momento era llegar a casa y dormir. La estación del metro Insurgentes estaba apenas a unas cuadras, y aunque la ciudad comenzaba a vaciarse, aún se percibía un leve bullicio en las calles aledañas a Reforma. Algunas figuras largas y retorcidas se dibujaban en el pavimento, derivado del reflejo de las luces amarillentas del alumbrado público. Cuando por fin llegué a la estación, esta estaba prácticamente desierta. Bajé por las escaleras, y la escena era la habitual para el horario. Solo algunas personas se dispersaban en el andén, esperando, al igual que yo, el arribo del metro. Cada minuto que pasaba acrecentaba mis deseos de llegar a casa y descansar. El tren llegó pocos minutos después. Abordé el vagón casi vacío y me dirigí hacia un asiento que estaba cerca de una de las ventanas, pues siempre me ha gustado observar a través de ellas, hipnotizándome con las luces blancas y azules que escoltan el túnel oscuro. Apenas me acomodé, sentí una sensación extraña. A pesar de que el vagón estaba prácticamente vacío, no podía evitar sentir que alguien me observaba. Comencé a husmear con la mirada, tratando de visualizar quién o quiénes se encontraban a mi alrededor, como intentando, de alguna forma extrasensorial, adivinar quién fijaba su mirada en mí. Fue en ese instante que la vi por primera vez. Al otro lado del vagón se encontraba sentada una mujer que parecía observarme con atención. Su cabello oscuro estaba enmarañado sobre sus hombros y una expresión perturbadora, una sonrisa retorcida y malévola que parecía no ser natural, se asomaba en su rostro. Pensé que se trataba de alguna persona indigente que hábilmente se había colado por entre los torniquetes de alguna estación sin vigilancia. Esto lo digo porque su aspecto lucía desaliñado, descuidado, como si se hubiese abandonado a ella misma. Determinado a no permitir que nada ni nadie perturbara mi viaje a casa, aparté la vista de ella y resolví no hacer caso al entorno. Cerré los ojos, tratando de tener una siesta reparadora de al menos unos minutos. El tren continuó su marcha, pasando de estación en estación, y el silencio en el vagón parecía haber envuelto aquella escena tan tétrica. El movimiento de las ruedas sobre los rieles era como un arrullo que adormilaba mi cuerpo. Pasaron, calculo, alrededor de 10 minutos cuando algo sucedió. De repente, escuché un grito ahogado a lo lejos. ¡Cuidado! Este grito no era sino una advertencia lanzada hacia mí. ¡Cuidado! De nuevo retumbó en el vagón. Abrí los ojos de golpe y me encontré con una escena aterradora. El rostro que minutos antes estaba al otro lado del vagón, a unos cuantos asientos, ahora estaba a escasos centímetros del mío. Esa sonrisa macabra parecía crecer desorbitadamente, distorsionando las facciones de aquella mujer de una manera que desafiaba toda lógica. Sus ojos, esos ojos eran como dos cuencos vacíos llenos de oscuridad que parecían no tener fin, como si no tuviera vida, como si esa mujer no tuviera alma. El terror hizo que mi cuerpo no obedeciera la orden que le había dado de levantarme de inmediato y sentí como mi pulso se aceleraba, martillando en mi cabeza. Su rostro estaba tan cerca del mío que pude percibir en ella algo que no era humano. Su aspecto era tan aterrador que parecía sacado de una película de terror. De reojo, alcancé a ver cómo la pareja de jóvenes que previamente me habían advertido me hacían señas desesperados para captar mi atención. Agitaban las manos en el aire como deseosos de acelerar el paso del tiempo. Entonces fue cuando volteé hacia ellos y me hacían señas insistentes, señalándome hacia la puerta. Capté el mensaje de inmediato. Querían que saliera con ellos en la próxima estación. Los segundos pasaban lentos mientras la mujer se inclinaba más y más hacia mí, murmurando sonidos en tonos que apenas entendía. No sabía qué hacer. Solo pude pegar mi cuerpo lo más que pude al respaldo del asiento, pretendiendo ser inalcanzable para aquella aterradora mujer. Finalmente, el tren llegó a la estación Moctezuma y las puertas se abrieron con un golpe seco. Aprovechando el instante, y como un acto de mera supervivencia,
Me levanté de un salto y corrí hacia afuera del tren junto con los dos jóvenes quienes bajaron por la otra puerta. Apenas logramos llegar cerca del policía de la entrada, cuando escuchamos cómo el tren continuaba su camino. Con la mirada acompañé el trayecto del metro solo por unos segundos, lo suficientes como para ver de nuevo a la mujer. Esta vez, vi su horrible rostro pegado a la ventana, con su cara contra el vidrio. Su sonrisa se había transformado en una expresión de ira pura, mientras me observaba con rabia y poco a poco se alejaba. El tren se perdió en la oscuridad del túnel, llevándose con él aquella figura espantosa. Los jóvenes, quienes también estaban visiblemente alterados, me contaron con horror lo que habían visto. Según me dijeron, la mujer llevaba al menos 3 estaciones frente a mí, haciendo algunos extraños movimientos con las manos como si estuviera realizando un conjuro o algo similar, y movía los labios como si murmurara palabras para acompañar el vaivén de sus manos. Me dijeron que no se atrevieron a acercarse antes porque la presencia de la mujer les llenaba de un miedo irracional, pero en su conciencia sabían que tenían que hacer algo para prevenirme, para ayudarme, para sacarme de aquel peligro. Ahora que estábamos relativamente a salvo de cualquier amenaza, y la adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo, dando paso al agotamiento y a la incertidumbre, me di cuenta de que aún me faltaban 3 estaciones más para llegar a mi casa. Pero ni de broma regresaría al interior de los espeluznantes vagones del metro, no después de lo que acababa de vivir. Salí de la estación junto con los jóvenes y agradeciéndoles por haberme ayudado, y después de charlar unos minutos más, protegidos con el bullicio de la calle, con el aire fresco despejando nuestras mentes, y bajo el resguardo de los puestecitos de comida y dulces callejeros, pedí un taxi de aplicación. Cuando este llegó, les ofrecí llevarlos, pero me dijeron que solo debían caminar unas cuadras para llegar a su destino, y preferían ir a pie para olvidar lo ocurrido. Me despedí de ellos, dándoles de nuevo un sincero agradecimiento antes de abordar el auto, pues si no hubiera sido por ellos, no sé qué me hubiera podido ocurrir. La sola idea me provocaba un nudo en el estómago. El viaje a casa fue silencioso. El cansancio volvió a apoderarse de mí. Me dolían los músculos, supongo que por la tensión que experimenté, y aunque estaba fuera de peligro, no podía sacar de mi mente la imagen de aquella mujer. Varias preguntas surgieron mientras contemplaba las luces de la ciudad. ¿Quién era esa mujer? ¿Era en realidad un ser de ultratumba o alguien fuera de sus cabales? ¿Era yo su objetivo o simplemente fue al azar? Desde aquella noche, no me he quedado tan tarde en el trabajo, y aunque sigo usando el metro, siempre estoy a la expectativa, vigilando en cada vagón, cada estación, cada rostro, asegurándome de que aquella mujer con esa sonrisa aterradora no se encuentre entre los pasajeros. Aunque a veces no puedo evitar pensar que, en algún lugar, en las entrañas del metro de la Ciudad de México, esa mujer sigue esperando a alguna desafortunada víctima como lo fui yo aquella noche, esperando que, si es que sucede, aquella persona pueda tener la misma suerte que yo tuve esa noche. Amigos, gracias por continuar en esta aventura al interior del metro. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Asimismo, les invitamos a suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho, regalarnos un like y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en escuchar los próximos capítulos. Recuerda que si la plataforma no te avisa, entra a nuestro canal para verificar si hay contenido nuevo, ya que estamos subiendo videos semanalmente. Si les gusta este proyecto, compartan estos relatos con sus amigos. Y si no les gusta, compártanlo con sus enemigos. Les dejo con el último relato de este capítulo. Nos vemos en la siguiente emisión de esta Noche Perpetua. Hola amigos, esta historia me sucedió cuando aún estudiaba la carrera. Mi día comenzó como cualquier otro.
Me levanté muy temprano a pesar de sentirme mal por un resfriado que había comenzado a meterse en mi cuerpo. No podía permitirme faltar a clases, pues estaba haciendo unas prácticas muy importantes para mi carrera. Como pude, me arrastré fuera de la cama y comencé con el ritual habitual para preparar mi típica jornada. El bullicio de la ciudad, el ir y venir de la gente, el ajetreo normal de la jungla de asfalto caótica, en fin. Como pude, llegué a la escuela, rogando porque cada hora pasara más rápido que la anterior, rogando a todas las fuerzas espirituales que conocía que el día se acortara tan pronto como se pudiera, pues la fiebre comenzaba a afectarme más a medida que pasaban las horas. Lo que era un resfriado leve al principio se había convertido en una gripe que fue empeorando cada vez más. Llegó un momento en el que el simple hecho de estar de pie era un esfuerzo monumental para mí. Lo único que quería era llegar a casa, meterme en la cama, comer el famoso consomé que mi madre preparaba cuando había un enfermo en la familia y olvidarme de aquella enfermedad que alteraba mis sentidos. Salí del colegio en compañía de algunos compañeros. Mientras caminábamos hacia el metro, algunos de ellos se iban desviando para sus respectivos destinos. Yo llegué hasta el metro Tacubaya y ahí me despedí de los últimos amigos que llegaron conmigo hasta allá. Me metí a la estación y llegué al andén de la línea 9, la Café. No tuve que esperar mucho tiempo para que llegara el tren. Abordé el vagón, siendo esta la primera parte de un largo viaje hasta Pantitlán, donde a la postre cambiaría de línea hacia la A para llegar a mi casa. El vagón no estaba tan lleno de gente como yo hubiese esperado. Como aquella estación es terminal, me hice de un asiento, me acomodé y apenas el tren comenzó a moverse, caí en un sueño profundo, arrullado por el vaivén del tren y con el constante murmullo de la gente. Todo parecía ser acogedor, lo cual me aislaba del mundo exterior. Sentía una mezcla de alivio y entrega al arrullo que mi ser experimentaba en ese momento, como si sabiamente mi cuerpo hubiera simplemente decidido desconectarse del mundo por ese lapso. Todo estaba en silencio, solo el zumbido del tren y el murmullo lejano de las conversaciones de los pasajeros cuidaban celosamente ese estado de letargo en el que me encontraba. Sin embargo, algo me sacudió de repente. Sentí una mano en mi hombro moviéndome suavemente. Abrí los ojos, parpadeé aún desorientado y todavía un poco dormido. Mientras trataba de aclarar la vista, en un inicio me sentí confundido. Estaba seguro de haber llegado a Pantitlán, pero lo que me rodeaba no era el típico andén lleno de gente bajando las escaleras o intentando abordar el vagón vacío chocando unos con otros. El vagón estaba vacío y en completo silencio. Las luces del exterior iluminaban los asientos vacíos. En ese instante, mi mirada se encontró con la de un hombre alto y delgado que estaba inclinado sobre mí. «Amigo, ya llegamos», me dijo con una voz profunda y ronca. Me di cuenta que no estábamos en la estación, sino mucho más allá, en lo que parecía ser una sección de vías apartadas donde los trenes se estacionan, si así se le puede llamar, para hacer fila y después salir o para realizar maniobras de mantenimiento, como una especie de taller o un depósito de trenes. A lo lejos, pude ver otros vagones estacionados. «Perdón, me quedé dormido», le dije, tratando de aclarar mis pensamientos y entender qué es lo que estaba pasando. El hombre esbozó una pequeña sonrisa como de complicidad. «Ven, es por aquí», me dijo, y me indicó que lo siguiera, señalando hacia una puerta que parecía ser la cabina del conductor. Él me proyectaba cierta confianza, así que no dudé en seguirlo, además de que no tenía opción. Yo solo no sabría cómo salir de allí. El cansancio y la fiebre aún atontaban mis sentidos, aunque no como me sentía al abordar el tren. Supongo que aquel sueño fue de algún modo reparador. Me levanté de mi asiento y lo seguí, confiando en que él me sacaría de ese lugar. «No te preocupes, es normal que pase esto. Muy a menudo, a muchos usuarios les ocurre lo mismo. Sigue por aquí, te guiaré hasta la salida», dijo el hombre con una voz que, aunque tranquilizadora, tenía un tono que me hacía sentir inquieto. Mientras caminábamos por las vías, me iba indicando por dónde pisar,
asegurándose de que no tropezara con los rieles o sufriera algún percance. Avanzábamos por las vías, y cada paso que dábamos resonaba con fuerza en el vacío túnel. A medida que avanzábamos, noté que la temperatura bajaba cada vez más, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Una sensación de pesadez comenzó a apoderarse de mí. Pensé que era por la enfermedad la cual estaba haciendo estragos en mi organismo, pero fue entonces cuando comencé a notar algo aún más siniestro. Unos susurros, unas voces casi inaudibles, que parecieran provenir de todas direcciones. Era como si las paredes mismas estuvieran llenas de personas que intentaban hablarme, como tratando de advertirme algo, pero sin lograr hacerlo, por supuesto. Intenté agudizar mi sentido del oído para escuchar, pero mi esfuerzo fue en vano. No lograba descifrar lo que las voces decían. A cada paso, me sentía cada vez más débil, como si el frío y las voces estuvieran robando la poca energía que me quedaba. El hombre no pareció notar nada, o si lo hacía, no parecía prestarles atención. Él continuaba con paso firme guiándome por los túneles. Sentía que cada vez estábamos más lejos de lo que pensaba era la salida. Dimos una vuelta en uno de los túneles, y a lo lejos, alcancé a ver una puerta que apenas era iluminada por una tenue luz amarillenta. El hombre señaló hacia ella. «Es ahí», dijo sin dejar de caminar. Me detuve en seco. Algo en su voz hizo que mi interior se pusiera en alerta, como si mi instinto me estuviera protegiendo de algún peligro. De esas veces que sabes algo sin siquiera saberlo. No sé si logro explicarme. Y no era lo que decía, sino cómo lo decía. Como si aquella puerta, que en otra situación pareciera una salida segura, en ese momento representara algo más oscuro, como si algo terrible me esperara tras ella. De pronto, como si algo ajeno a mí me obligara a seguir, mis pies siguieron moviéndose hacia la puerta, aún en contra de mi voluntad, como si estuviera hipnotizado, pero consciente al mismo tiempo. Estábamos solo a unos metros de entrar en aquella puerta cuando un grito rompió el silencio. ¡Hey tú! ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? La voz resonó por el túnel con un tono fuerte y parecía molesta. Giré rápidamente, casi tropezando con unos cables que estaban tirados en el piso. A lo lejos, pude ver a un hombre acercándose. Era un inspector del metro, vestido con una gabardina gris y con el logotipo del metro en el brazo. Su presencia me dio una sensación de alivio, aunque mi corazón seguía acelerado. «¿Qué estás haciendo aquí?», me reclamó en cuanto estuvo frente a mí. Me quedé dormido, perdón, y él me estaba guiando hacia la salida. Comencé a explicar señalando al hombre que me había guiado hasta ahí. Pero cuando volví la mirada hacia donde se suponía estaría el sujeto, ya no había nadie. La tierra parecía habérselo tragado, dejando solo el vacío detrás de mí. El inspector hizo una mueca de confusión y frunció el ceño, claramente desconcertado. «¿Quién?», preguntó con un tono de incredulidad. «Aquí no hay nadie. ¿De quién hablas?», preguntó de nuevo, y dio un paso hacia mí. El hombre. Él estaba aquí justo antes de que usted llegara», comencé a decir, pero me detuve al ver la expresión del inspector. Sus ojos me observaban con una mezcla de confusión y preocupación. Las palabras parecían no poder salir de mi garganta. La realidad de la situación comenzó a sentarse y el miedo me golpeó con toda su fuerza. Antes de que pudiese decir algo, el inspector me interrumpió. «Te he estado observando desde las cámaras del centro de monitoreo», me dijo. «Te vi desde el momento en que apareciste en las vías, y todo el tiempo has estado solo. Desde que llegaste aquí, no he visto a nadie más contigo. ¿Estás bien? ¿Estás bajo la influencia de algo? ¿Alcohol? ¿Algo que te haya alterado los nervios?». La pregunta me irritó, pero inmediatamente me di cuenta de la gravedad de la situación. Algo sin explicación había sucedido, algo que no tenía sentido. No, lo siento.
Estoy enfermo, pero no he tomado nada, le respondí, tratando de mantener la calma. El terror invadía todo mi ser al escuchar sus palabras. El hombre que me había guiado, que me había hablado, no existía, al menos no en la forma en la que yo había pensado. El inspector suspiró y desvaneció su rigidez al ver que no estaba mintiendo. Esto no es normal, murmuró el inspector más para sí mismo que para mí. ¿Sabes? A veces vemos cosas en estos túneles, cosas que no deberían de estar aquí, pero nadie habla de eso. Nadie es lo suficientemente valiente para querer saber. Debes tener cuidado, me dijo en voz baja como si temiera que alguien más estuviera escuchando. He escuchado historias sobre personas que desaparecen en estos túneles. Personas que, como tú, aparecen en las cámaras, pero cuando intentamos buscarlas, es como si nunca hubieran estado por aquí. Algunos dicen que hay algo en estos túneles que se lleva consigo a aquellos que se pierden entre ellos. Sus palabras me causaron un frío que no tenía nada que ver ni con el clima, ni mucho menos con la enfermedad que me aquejaba. Era como ese frío que se cuela en los huesos, ese que te hace sentir vulnerable ante lo incomprensible. Tenemos que salir de aquí, me dijo con urgencia. Caminamos de vuelta por el laberinto de túneles, otro camino totalmente distinto por el que había recorrido antes. A pesar de que el ambiente aún era hostil, su presencia me brindaba una sensación extraña de tranquilidad. Después de lo que había experimentado, finalmente llegamos a la estación. Las luces del andén, el ruido de la gente y el sonido de los trenes moviéndose me parecían casi irreales, algo que jamás pensé extrañar. Antes de dejarme ir, el inspector me dijo una última cosa. Esta vez tuviste mucha suerte, en verdad, me dijo mientras me escoltaba al cambio de la línea. Muchas personas no son tan afortunadas como tú. Hay quienes desaparecen en estos túneles y nunca las volvemos a ver. No todos tienen la suerte de ser encontrados a tiempo. Ándate con cuidado la próxima vez. Me despedí de él con un nudo en la garganta, expresando mi gratitud por haberme sacado de ese lugar. Avancé hacia la línea A y abordé de nuevo el tren que me llevaría finalmente a casa. El camino fue una mezcla de pensamientos y sensaciones confusas. Me sentía aún más enfermo al llegar. Al contarle a mi mamá, esperaba que al decirlo en voz alta se volviera menos real o menos aterrador. Sin embargo, la mirada de mi madre me decía que lo que había vivido, ella lo comprendía mucho mejor de lo que yo mismo lo habría hecho. Es por ello que me insistió en hacerme una limpia con un huevo, algo que no había experimentado desde que era niño, pero en ese momento, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso de lo que había sucedido era bienvenida. Al cerrar los ojos esa noche, sentí que las sombras del túnel se extendían hacia mí, llenando mi habitación con susurros casi imperceptibles. Aunque no sabía si lo que había visto era real o no, o solo era el resultado de mi fiebre, de mi malestar, una cosa era segura. Nunca volví a dormir mientras viajaba en el metro. Había observado de cerca lo que acecha en las sombras y no estaba dispuesto a volverlo a vivir. En los túneles del metro de la Ciudad de México existen secretos que no quieren ser revelados, secretos que en la oscuridad esperan ansiosos a aquellos que por cansancio o por descuido se pierden en los laberintos subterráneos de la ciudad.